Bueno, nos vamos con Luis Lalaglio allí a Consultora Delfos. ¿Cómo te va, Luis? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Hola, Luis. Bien, bien. Llegaste justo en la pelea del yogur. Sí, estamos en la pelea. Sí, me diste muchas ganas de cortar con un Manfredi ahora. Qué rico. Muy rico. Bueno. Bueno, Lagui, mirá, me parece que políticamente, digamos, la Argentina está pasando un momento de muchas tensiones y siempre hacen más ruido de lo que realmente deberían ocuparse en los temas de fondo, ¿no? Sí. Lo que está hoy ocurriendo con la pandemia, con la seguridad, con la situación social, la situación económica. Bueno, los dichos ayer de Duhalde son una muestra, digamos, de ruido fuerte que no, lejos de no colaborar, no ayudan y, bueno, ni siquiera son oportunos. Sí. Por eso me pareció interesante preparar un pequeño informe especial respecto de cómo le fue a los presidentes, por lo menos los que tenemos datos, en los primeros meses de gobierno de cada uno de sus mandatos, para ver, y atendiendo que se trata de coyunturas diferentes, ahí están viendo en placa a Néstor Kirchner. Estos son datos de la ciudad de Córdoba, porque no en todos los casos teníamos en toda la provincia. Entonces dijimos, bueno, hagamos algo que pueda ser comparable en capital, en la ciudad de Córdoba, que en definitiva es un ámbito de mucha dinámica política también. Pero para ver cómo empezaron, siempre teniendo en cuenta las coyunturas. Por ejemplo, te decía recién, Néstor Kirchner, recordemos, asumió un 25 de mayo del 2003, veníamos de todo lo que fue la crisis del 2001, 2002, de Duhalde, que había asumido, que tuvo que renunciar para dar paso a las elecciones. Es decir, había un momento de mucha movilidad política, de mucho quiebre económico, pero en ese momento es como que había un nuevo resurgir, ¿no? Claro. Y fíjate cómo le fue entre los cordobeses de la ciudad de Córdoba a Néstor Kirchner apenas empezó a gobernar. En mayo él asumió, ¿sí? Asumió el 25 de mayo, o sea que fue prácticamente, había mucha gente que no sabía, no dio opinión, fíjate que el 36% había dicho que no sabía, pero ya tenía un 50%, y esto es básicamente expectativa, Lagui, ¿no? Claro. Esto es lo que genera en la gente cualquier cambio de gobierno o inicio de nueva etapa institucional. Y ahí se disparó, ¿sí? Y fíjate que hasta noviembre, prácticamente cuando terminó el año, se mantuvo alrededor de los 69, 68 puntos y bajó un poquito hacia fin de año con un 63% positivo y 27% regular. Es decir, el malestar fue esto que decimos siempre en el primer nivel. La gente empezó a tener algún tipo de malestar. Es decir, Néstor Kirchner, con todo lo que había pasado en la Argentina, con el que se vayan todos y demás, él inició un mandato que tuvo un acompañamiento, al menos en los primeros meses, muy alto, Lagui, ¿no? Y esto lo pongo en perspectiva para que recordemos de alguna manera qué pasaba entre los cordobeses y el presidente de ese momento. Y es bueno mirar la historia desde la mirada de los cordobeses, en este caso, no desde el relato de un libro escrito, de una crónica periodística o lo que sea, sino de qué era lo que opinaba la gente en ese momento. El dato del año 2008 de Cristina apenas arranque, la verdad no teníamos más datos que este dato de mayo. Recordemos que ella fue reelecta el 10 de diciembre del 2007, que en marzo tuvo el problema del campo del 2008, que fue una crisis muy fuerte, que ella obviamente tuvo la derrota en el Congreso de la Nación con la tan mentada 125, y que obviamente lo pagó en términos de opinión pública, sobre todo en Capital. Acá ya se empezaba a ver el problema que tenían los cordobeses con Cristina, ¿no? Fíjate que tenía un 16% de imagen positiva, un 32% de regular y un 48% de negativa. Pero ya por allá por el 2010, Cristina empezó a recuperar. Muestro estos datos porque son los primeros meses, nada más para poder comparar los mismos momentos. Pero ya antes de las elecciones en la que fue reelecta, en el 2011, Cristina, y antes que se muriera Néstor Kirchner, en octubre del 2010, ella ya había empezado a recuperar algún tipo de opinión positiva, que obviamente después del golpe emocional de la muerte de Néstor, termina de alguna manera darle un impulso más. Pero lo cierto es que previamente Cristina ya venía recuperándose en la relación con la opinión pública. De hecho, termina ganando y siendo reelecta con el 54% de los votos, una cifra muy alta en todo el país para cualquier presidente.
Pero sí, ya fíjate en la placa que sigue, el segundo mandato, cómo empezó el segundo mandato, Cristina, ya, si bien ella venía con el eco, como decía Víctor Brizuela, Vaquita, el eco rumoroso del triunfo, Sí, señor. y tenía de alguna manera una imagen positiva al principio del año, del año, si bien digo, del 2011, con el transcurrir de los meses, Cristina empezó a deteriorar de nuevo su relación con la opinión pública. De hecho, termina en la elección siguiente cambiando de mano el poder en la Argentina y la gana Mauricio Macri, que vamos a compartir ahora la placa que sigue de cómo era la relación entre los cordobeses y Mauricio Macri. Fíjate que Mauricio Macri arranca muy arriba en diciembre cuando es reelecto con una expectativa muy alta, pero rápidamente después empieza a perder muchísimo apoyo y acompañamiento. Fíjate que acá hubo muchos episodios que empezaron a impactarlo. Y esto es lo que siempre decimos y tratamos de marcar, porque en muchos estudios lo hemos ratificado. Mucha gente cree que Córdoba es macrista. En realidad, primero es anti-K. Claro. Y la consecuencia es votar a algo que no sea K. O sea, de esto fue tributario Mauricio Macri. Pero realmente, si nosotros vemos, y después lo hemos compartido infinidad de veces con vos, Lagui, a lo que fue la relación de la imagen de Macri en Córdoba, no fue buena. La verdad que tuvo muchos problemas. Pero bueno, siempre estuvo de base esta disputa y esta posición de los cordobeses respecto de este antikirchnerismo que realmente existe en Córdoba. Y que obviamente genera, digamos, que los cordobeses elijan antes cualquier cosa que no sea acá. Esto ha sido, digamos, una norma. Pero con Alberto Fernández se había empezado a dar una situación diferente. Mirá vos. Fíjate que él en diciembre, y ahí hay un ruido tremendo de líneas y números entre diciembre, enero y febrero, porque estaban muy mezclados quienes opinaban bien, regular y mal, y quienes no opinaban. Pero la imagen positiva en diciembre de Alberto Fernández era del 29%. Es decir, prácticamente lo mismo que la cantidad o la misma proporción de votos que sacó en Córdoba. Es decir, que estaba muy ajustada a la cantidad de votos. Pero con la pandemia, y esto lo vimos con vos, fíjate cómo se disparó el 62% y cómo después que fueron avanzando los temas económicos y demás, la demanda económica y algunos temas políticos que yo creo que no han sido oportunos y fueron mal manejados políticamente, y las razones pueden ser un montón, como el tema de Vicentino o el tema de la reforma judicial, lo han hecho que pierda consentimiento popular. Y fíjate que tiene un 33% de positiva, 32% regular y 29% negativa. Es decir, si vos decís, está un poco mejor que cuando arrancó en febrero. Sí, claro. Pero tuvo, digamos, que esto tampoco es normal, y que alguien tenga tanto crecimiento, porque tampoco fue normal el contexto en el que le tocó gobernar en este momento, que fue una situación extraordinaria en el mundo con esta pandemia que tiene impactos transversales y que todavía estamos en muchos casos tratando de aprender a convivir con esto. Pero me parece interesante que miráramos cómo son los vínculos y cómo es la opinión pública, y fundamentalmente apelar de nuevo a esto. Los ruidos son los ruidos, hay que hacerle caso a las señales que está enviando la sociedad. La sociedad está preocupada por la pandemia, por la economía, por la seguridad, por la salud, y el resto de los temas de la discusión política que interesan tanto a los dirigentes políticos, a los medios de comunicación, a los consultores y demás, están en un segundísimo plano. Es decir, habría que tratar de hacer convivir mejor la agenda de la sociedad con la agenda del sistema. Gracias, Luis, un abrazo. Nos vemos. Un abrazo para vos. Chao, hasta luego, hasta luego.